Bienvenidos. ¿Por qué Ecuador otorga asilo diplomático y no político a Assange? Con esta figura, reconocida solo en Latinoamérica, Ecuador consiguió el apoyo de los países de la región y además ha llevado a Assange a la categoría de perseguido político, alejándolo de las acusaciones de delitos comunes. Una estrategia que ya da sus resultados. La decisión de Julian Assange de pedir asilo precisamente a Ecuador habría sido influenciada por la entrevista que le concedió Rafael Correa al periodista australiano NRT. Esta es la opinión del propio mandatario ecuatoriano que la ha compartido con nuestra compañera Mónica Rodríguez en una conferencia de prensa. Usted ha mencionado varias veces a lo largo de esta conversación la entrevista que Assange le realizó para nuestra cadena, para RT. ¿Cree que esa conversación ha tenido algo que ver, esa entrevista ha tenido algo que ver en que Assange solicite precisamente a Ecuador el asilo político o ha tenido algo que ver también en su decisión de Ecuador de conceder el asilo político a Julian Assange? Yo creo que lo primero, porque me demostró en esa entrevista Julian Assange que conocía muy bien lo que estaba pasando en Ecuador, los procesos de cambio revolucionarios que se están dando aquí, para bien, en función de la justicia, eliminar la pobreza, en función de las verdaderas libertades, entre ellas la libertad de expresión. Entonces se mostró muy conocedor de la realidad ecuatoriana y hasta admirador de este proceso que está sucediendo en Ecuador. Y por supuesto, pues pese a la distancia, a través del Skype, me parece que hubo una empatía. Así que supongo, incluso hasta cierto grado de confianza, ¿no?, con el entrevistado, en el sentido de que somos personas honestas, de buena voluntad, respetuosas de los derechos humanos. Entonces creo que es muy plausible que esa entrevista haya sido uno de los factores para que Julian Assange haya escogido pedir asilo al Estado ecuatoriano y haya decidido refugiarse en nuestra embajada en Londres. Sobre lo segundo, si esto incidió para nuestra decisión, no. Nuestra decisión ha sido tomada en estricto apego a las normas y principios humanitarios de derecho internacional y a los causales muy concretos que no pueden ser rechazados, como por ejemplo el peligro de extradición a un tercer país y a su vez el peligro para la vida o la libertad en forma permanente del ciudadano Julian Assange. Son esos los factores que incidieron en la decisión tomada por el Estado ecuatoriano. Tal vez la decisión de Julian Assange de buscar la embajada de Ecuador para refugiarse sí pudo ser influida por esa entrevista. La versión completa de la entrevista que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, concedió al programa del fundador de Wikileaks, Diálogos con Julian Assange, para RT, la podrán encontrar en nuestra página web, actualidad.rt.com. Y Ecuador no aceptaría ningún castigo de Estados Unidos por concederle asilo diplomático a Julian Assange. Así lo ha declarado el canciller de este país latinoamericano, Ricardo Patiño, en una entrevista exclusiva concedida al programa Detrás de la Noticia de nuestro canal. El ministro ha precisado que la decisión sobre el asilo es algo a lo que tienen derecho todas las naciones, incluso las así llamadas subdesarrolladas. Veamos un extracto de esta edición especial. Los Estados Unidos no es nuestro papá para castigarnos, ni es nuestro profesor para mandarnos un castigo. De tal manera que Estados Unidos es un país muy grande, muy importante, es un país que tiene un enorme poder de todo tipo en el mundo, pero en las relaciones internacionales cada país tiene su propia soberanía y tiene un peso específico, de tal manera que no ni estimamos que es posible ningún castigo, ni tampoco hay ninguna razón para que se les ocurra tomar alguna retaliación, digámoslo así, más que castigo, ninguna retaliación contra el Ecuador por haber tomado una decisión soberana, como los Estados Unidos lo toma todos los días. Asila formal e informalmente, da refugio formal e informal a decenas y miles de ciudadanos permanentemente, que igual lo hace el Reino Unido, que igual lo hacen todos los países del mundo. La única diferencia es que ahora parecería ser que un país pequeño y llamado subdesarrollado tiene menos derecho que los países grandes de conceder asilos, de proteger la libertad, de proteger la vida de los demás. Nosotros también tenemos el mismo derecho que tienen ellos y por supuesto que no vamos a aceptar en ningún caso ningún tipo de retaliación. ¿Piensan llevar este caso ante otra instancia internacional como la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo? O sea, una instancia en donde
Gran Bretaña tendría que responder por las amenazas que ha hecho contra su país? Esperamos en primer lugar que el Reino Unido o pida disculpas por esa amenaza que nos hizo de forma escrita, o al menos se retracte de la misma. Y estamos seguros de que después de eso es posible conversar con ellos respecto al tema que tenemos entre medio tanto Reino Unido como nosotros. Esperamos que eso sea suficiente para encontrar una salida. Confiamos en que el Reino Unido entienda la importancia de entregar un salvoconducto para que una persona no tenga que vivir años en una embajada confinado en una sede diplomática, sino que pueda aceptar la decisión soberana del Estado ecuatoriano. Si esto no llegara a suceder, nosotros daremos un tiempo suficiente para tratar de encontrar una salida. Posiblemente no nos quedará otra alternativa que recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para de esa manera tratar de encontrar una solución y conseguir el salvoconducto para el señor Assange. Ha sido un extracto de la entrevista exclusiva concedida por el canciller ecuatoriano al programa Detrás de la Noticia en RT. Esta edición especial la podrán ver por completo más tarde en nuestra programación. Ecuador ya le otorgó el asilo político al fundador de Wikileaks, pero Julian Assange aún no puede abandonar la sede diplomática en Londres. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, le cuenta a Eva Gollinger los posibles pasos a seguir por su país. Muchísimas gracias. En una edición especial del programa Detrás de la Noticia. La culpa de la revelación de los secretos de Estados Unidos por parte de Wikileaks la tiene el propio gobierno norteamericano. Así lo afirma la ex jefa del Servicio de Inteligencia del Reino Unido. La exfuncionaria ha criticado a Washington por mantener su información secreta demasiado accesible para los demás. Y el canciller ecuatoriano ha realizado una visita relámpago a Guatemala para pedir el apoyo de este país en torno al caso Assange en la reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos prevista para este viernes. Por su parte, en apoyo al fundador de Wikileaks, el movimiento Anonymous ha hackeado las páginas de varias cortes de Suecia. Entre tanto, Australia descarta que el país escandinavo extradite a Assange a Estados Unidos. No obstante, el politólogo y sociólogo Atilio Borón asegura que Estocolmo lo entregaría enseguida a Washington. En Norteamérica, no solamente juzgaría al fundador de Wikileaks, sino también castigaría a Ecuador expulsando a los inmigrantes provenientes de este país andino. Si la cuestión llega a ser muy discutida y si el presidente Correa se mantiene firme en su postura, yo no descartaría la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos incluso comience a expulsar inmigrantes ecuatorianos residentes en ese país. Suecia en ese sentido tiene muy poco margen de autonomía. Una vez que Assange sale de la embajada del Ecuador en Londres y si no va directamente a Heathrow y de ahí en un vuelo a Ecuador, si es que llega a ser trasladado a Suecia, en Suecia no creo que se quede mucho más de 24 horas porque yo me imagino el siguiente escenario. Estas dos señoritas que hicieron la denuncia rápidamente van a retirar la renuncia, con lo cual Assange quedaría en principio libre de toda responsabilidad de culpa y cargo, y en ese momento precisamente Estados Unidos exigiría que se lo extradite a la Unión Americana para ser juzgado allá. Y si bien se dice que no podría ser sometido a pena de muerte, no hay absolutamente ninguna garantía. Y le digo por qué. Porque Assange no sería juzgado por una corte federal de los Estados Unidos, sino por una comisión especial de las Fuerzas Armadas, como las que está juzgando a los detenidos que hay en Guantánamo. Y esos detenidos que están en Guantánamo, en algún caso, pueden ser pasibles de recibir una pena de muerte. De manera que todo esto hay que tomarlo con mucho cuidado, es una operación de engaño que hacen los Estados Unidos para tratar de poder capturar a Assange. Y el caso de Wikileaks, según los expertos, ha demostrado muy bien que Internet se ha convertido en un boomerang que se vuelca contra el propio gobierno norteamericano, que no duda en usar la red para promover sus propios intereses. Y para proteger la información confidencial, la administración de Obama destina miles de millones de dólares. Nicolás Sánchez nos cuenta más sobre la casa de filtradores en Estados Unidos.
Guardar secretos puede salir muy caro, y más si se trata de un país que tiene tantos como Estados Unidos. La administración Obama ya no sabe cómo tapar tantas filtraciones, e Internet se está convirtiendo en la peor pesadilla de un gobierno que no quiere que los secretos más oscuros del país vean la luz. El gobierno de Estados Unidos oculta demasiados secretos. Se han llevado a cabo estudios en los que se han encontrado que muchos de los documentos no requieren ser protegidos, y en muchos casos este resulta en una gran pérdida de dinero. La Oficina de Seguridad Informativa del país estima que el año pasado se invirtieron más de 13.000 millones de dólares en salvaguardar información confidencial. Esta inversión es 10 veces superior que el presupuesto anual de la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos. El poder que el Estado Nacional ha adquirido durante la presidencia de Obama es mayor que en cualquier momento en la historia de este país. Las agencias de seguridad luchan con uñas, dientes y millones de dólares para intentar que los archivos mejor guardados de la historia del país permanezcan en la oscuridad. En la última década han doblado su inversión en la lucha contra las filtraciones. La administración Obama ha procesado a 6 funcionarios del gobierno por haber filtrado información a la prensa, más que todas las administraciones precedentes. Y Thomas Drake fue uno de ellos. Él era un alto ejecutivo de la Agencia de Seguridad Nacional y denunció el fraude y el abuso en lo que respecta al programa de la Agencia Secreta de Vigilancia. Drake fue acusado bajo la ley de espionaje. Decir la verdad sobre el poder es peligroso en el mundo de hoy. El poder corrompe a los gobernantes, no les gusta airear los trapos sucios, no les gustan las evidencias. No solo se oponen a ellas, sino que también lo convierten en un crimen. Sin embargo, después de una protesta pública el año pasado, el gobierno retiró los cargos contra Thomas Drake, a cambio de declararse culpable de un delito por uso indebido de una computadora del gobierno. Los expertos afirman que el gobierno siempre ha filtrado información deliberadamente para promover sus propios intereses, pero cuando las filtraciones no son beneficiosas, el Estado puede sacar todo su arsenal mediático y jurídico para aplacarlas. Además, Internet se ha convertido en un arma de doble filo, ya que mientras los gobiernos utilizan la red para filtrar información que les interesa, también son más vulnerables a las filtraciones que no les convienen. El fenómeno principal es que el Estado está contraatacando. Se está convirtiendo en mucho más represivo en lo que se refiere a su respuesta a la denuncia de irregularidades por las personas que se oponen a las políticas que se están llevando a cabo o simplemente que se oponen a los abusos de poder. Miles de documentos clasificados están vertiéndose en la web. Internet ha llevado las filtraciones a un nuevo nivel, un nivel completamente diferente, y supone un reto para cualquier administración. Mantener la información clasificada en la oscuridad le está costando miles de millones de dólares al gobierno del país, y la pregunta que queda es cuál sería el precio político que deberían pagar si esas informaciones viesen la luz. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT. Me demostró en esa entrevista Julian Assange que conocía muy bien lo que estaba pasando en Ecuador, los procesos de cambio revolucionarios que se están dando aquí, para bien, en función de la justicia, eliminar la pobreza, en función de las verdaderas libertades, entre ellas la libertad de expresión. Entonces se mostró muy conocedor de la realidad ecuatoriana y hasta de prensa. Usted ha mencionado varias veces a lo largo de esta conversación la entrevista que Assange le realizó para nuestra cadena, para RT. ¿Cree que esa conversación ha tenido algo que ver, esa entrevista ha tenido algo que ver en que Assange solicite precisamente a Ecuador el asilo político, o ha tenido algo que ver también en su decisión de Ecuador de conceder el asilo político a Julian Assange? Yo creo que lo primero, porque... Bienvenidos. ¿Por qué Ecuador otorga asilo diplomático y no político a Assange? Con esta figura, reconocida solo en Latinoamérica, Ecuador consiguió el apoyo de los países de la región y además ha llevado a Assange a la categoría de perseguido político, alejándolo de las acusaciones de delitos comunes. Una estrategia que ya da sus resultados.
La decisión de Julian Assange de pedir asilo precisamente a Ecuador habría sido influenciada por la entrevista que le concedió Rafael Correa al periodista australiano NRT. Esta es la opinión del propio mandatario ecuatoriano, que la ha compartido con nuestra compañera Mónica Rodríguez en una conferencia. Admirador de este proceso que está sucediendo en Ecuador. Y por supuesto, pues pese a la distancia, a través del Skype, me parece que hubo una empatía. Así que supongo, incluso hasta cierto grado de confianza, ¿no?, con el entrevistado, en el sentido de que somos personas honestas, de buena voluntad, respetuosas de los derechos humanos. Entonces creo que es muy